Seattle Entertainment. Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. Seattle Entertainment. Portal Digital. Bienvenidos al portal digital Seattle Entertainment. Les saluda Rosalba Coacitl. Les recordamos y les seguimos insistiendo en que se suscriban a nuestro canal de YouTube Seattle Entertainment. Activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ahí también están disponibles los reportajes que realiza Adriana Zambrano. Si tienes alguna sugerencia, háznosla saber, ya que nos va a servir de mucha ayuda tu opinión. En esta ocasión vamos a platicar de un montaje que está a punto de estrenarse, que nos amplía el panorama de los niños que viven en abandono, lo que sufren tanto por la sociedad, por el sistema de justicia, y hoy vamos a darle la bienvenida y agradecerle, por supuesto, que haya aceptado la entrevista a Marcela Castillo. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por invitarnos a esta entrevista a platicar de la obra. Estoy muy bien, muchas gracias. Eres directora de la puesta en escena El Niño Salvaje. Así es, yo soy la directora de la puesta en escena del Niño Salvaje. Cuéntanos un poquito cuál es la historia de esta obra de teatro. Bueno, mira, te cuento. La obra, primero, es de una autora belga que se llama Céline Delbecq y la traducción la hizo Humberto Pérez Mortera y Nayeli, se me olvidó su apellido, pero bueno. Ahora te doy el dato bien. Es que tiene un apellido un poco difícil, pero bueno. Y este montaje, esta obra de teatro, la trama se trata de un hombre que sale un día de trabajar de su oficina y ve en la plaza, en un mercado de pulgas, un niño que grita y que se muerde y que se comporta como un pequeño animal, que está ahí y la gente se conmociona, ¿qué está pasando? Y entonces lo que vamos a ver en esta trama es la trayectoria de este hombre que empieza a involucrarse con este niño, se da cuenta de que es un niño que no sabe hablar, que, o sea, bueno, primero es como una conmoción y entonces llaman a la policía y así, hasta que él poco a poco se va involucrando más con esta pequeña persona y va descubriendo todos los, digamos, maltratos sociales que muchas veces viven las infancias por el propio sistema que parece o que dice defenderlos, ¿no? O sea, primero, en primera instancia, pues la institución de la familia, ¿no? Porque claramente es una persona que ha vivido abandono y violencia desde muy temprana edad. Y luego todas estas instancias que se dedican al cuidado de las infancias, pues la obra es una crítica a la manera en la que el sistema genera violencia, revictimiza muchas veces a niños y niñas que ya viven una primera violencia. Porque aunque haya orfanatos, hospitales, tal, muchas veces el orden del sistema está hecho de tal manera que los niños o las niñas son más como una cifra o como o ese cuidado está mediado por una serie de cuestiones burocráticas que hace que al final del día pues sean revictimizados y estén abandonados y no estén cuidados realmente como deberían de estar. Entonces, de eso trata la obra. Este hombre que ni la conoce, que ni conoce a esta persona, va a esta pequeña persona, va a tratar de, o sea, naturalmente empieza a decidir a hacer algo, porque él dice, no puede ser que haya un niño salvaje a la mitad de un mercado de pulgas y que se está mordiendo y que nadie haga nada, ¿no? Entonces se queda al esperar a la policía y poco a poco se empieza a involucrar en esta situación que le es completamente ajena y vamos a ir descubriendo a través de él todo esto que sucede en los orfanatos, o sea, en el sistema de justicia, ¿no? También, por ejemplo, vamos a ir descubriendo la historia del niño salvaje, de dónde viene, y todo pues es realmente una gran crítica a cómo los sistemas muchas veces violentan las infancias y pasan por encima de los individuos, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de que por ejemplo, en un orfanato puede haber personas, de hecho yo creo que hay muchas personas que se dedican con cuidados y cariño a los niños, pero están sobrepasados muchas veces o
las formas burocráticas o la estructura misma, pues no permite que realmente esos niños y niñas tengan los cuidados necesarios, ¿no? La atención necesaria. Pero es algo que se puede extender, digamos, aunque la obra habla de una situación muy concreta, de casos que hemos visto en la televisión, así como muy emblemáticos de niños que no aprendieron a hablar o tal porque los tuvieron amarrados, encerrados. En realidad es algo que se extiende, digamos, a través de este caso particular, pues la verdad es que es una crítica que puede aplicarse a la violencia y al abandono de muchas infancias, o sea, pensando en los niños migrantes, digo, claro, tienen una condición diferente, pero es una crítica sistémica, ¿no? Y entonces, si uno piensa en los niños que viven en la calle, en los niños migrantes, en los niños que trabajan, ¿sabes? Las niñas y los niños y las niñas que están en estas condiciones, pues son justo una infancia muy vulnerable que está estigmatizada, que está objetualizada y que está olvidada, ¿no? Que nadie se hace cargo. Claro, y como sociedad también nos falta un poco de, pues, de empatía, ¿no? Porque ya ahorita en los tiempos que estamos, todavía vemos que hay niños que justamente tiene poquito que pasó en las noticias, que un niño estaba encadenado, o sea, dices, Mm. a estas alturas y que hasta los propios vecinos fueron los encargados de rescatar a este niño. Y yo creo que también como sociedad, ¿qué para ti qué es lo que nos hace falta para también involucrarnos más? Porque también, por ejemplo, mencionaste hace un momento que también ahorita hay muchos, apoyo a los infantes, pero también es como un arma de dos filos, ¿no? El querer apoyar, a veces también, está la otra parte como que te limita a no hacerlo al 100%. Sí, pues yo creo que primero hay que visibilizar eso, o sea, digamos que podemos hablar de esos casos muy puntuales, el niño encadenado, las violencias de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, los niños que de pronto, pero eso es un síntoma de una estructura y eso es lo que yo creo que hay que tener claro. Es como, digamos, que un niño viva encadenado, o sea, tenga esta condición, habla de todo lo que está detrás y eso es a mí es lo que me parece muy interesante de la obra, porque al final es una pregunta de quién es la culpa de esto, ¿no? ¿Quién es el responsable? Y un poco somos todos, pero es todo un engranaje, una manera de pensar en las infancias que nos hace también normalizar esas situaciones, ¿no? O sea, normalizamos la violencia hacia los niños y las niñas de muchas formas, o sea, uno ve la mamá pegándole en la calle al niño y nadie dice nada, ¿no? O los niños pegados a un iPad todo el día, ¿no? Y no importa, porque tenemos que cuestionarnos realmente nuestra relación con la infancia. Hay una forma en el mundo que estamos acostumbrados muy vertical, donde los adultos tenemos todos los privilegios. Y entonces hay una lógica adultocentrista que hace que realmente no seamos empáticos, lo cual es paradójico, porque todos fuimos niñas o niños, ¿no? O niñes alguna vez y es como si lo olvidáramos. Pero en realidad estamos acostumbradas y acostumbrados a esa manera de relacionarnos. Por eso nos parece, o sea, a veces ni siquiera lo vemos, ¿no? Y si un niño está encadenado, o hay muchos casos, ¿no? O estos casos de los niños que ejercen violencias, no es el individuo, es toda la estructura que está detrás, ¿no? ¿Qué hace que un papá encadene a su hijo? O sea, y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es visibilizarlo, por eso me parece que es importante ese tema, hablar de que es verdad, o sea, siguen siendo casos que existen, ¿no? Y digamos, a lo mejor podemos decir, bueno, no vamos a hablar de un niño que está encadenado, pero si uno piensa en los niños que trabajan, por ejemplo, en la maquila, ¿no? En el vestuario, en los campos de fresa, ¿no? Recogiendo, eso es otra forma de encadenamiento, ¿no? O sea, hay muchas infancias que están violentadas y, y creo que generar empatía, que esa es otra cosa que me parece interesante de la obra. Este sistema de alguna manera nos genera la fantasía del otro. El otro es el que tiene el problema, no yo, ¿no? Si mi hijo está bien, no me importa el hijo de los demás, ¿no? Y eso es una consecuencia de la manera en la que está organizado el sistema. Nos aleja de los vínculos. Lo podemos identificar, por ejemplo, justo, ¿no? En los orfanatos o en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, en estas grandes estructuras de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, lo que quieras,
Yo he conocido médicos increíbles o enfermeras increíbles, ¿no? O yo tengo una amiga que trabaja en una casa hogar y es increíble, pero a veces ellos luchan contra un sistema, o sea, para hacer su trabajo. ¿Cuántas veces no pasa que un doctor del IMSS o del ISSSTE sabe lo que tiene que hacer, pero el sistema ¿me entiendes? Toda la burocracia que está ahí, toda la manera de hacer, impide que las cosas lleguen a tiempo, en forma como debe de ser, ¿no? Y entonces pasa que el sistema también nos desvincula unos de otros, nos hace pensar que el problema de los niños de la calle es de sus papás, ¿no? Y creo que lo que plantea esta obra también con el personaje de un hombre cualquiera, que es a través del cual vamos a ver toda la trayectoria, pues es un hombre que no tiene ningún vínculo de parentesco con la niña, es una persona que sale un día de su calle, de esa calle, de su trabajo y ve algo que es anormal. Es el único, digamos, que se hace responsable en ese momento de tener la conciencia de decir, no podemos dejar a esta niña o a este niño así en estas condiciones. ¿Me explico? Y entonces es interesante porque un hombre que ni siquiera tiene hijos, que vive solo, que no, él mismo en la obra lo dice, yo no sabía que había lugares de acogida para los niños, no sabía cómo funcionaban los orfanatos. Él se va involucrando, va generando un vínculo. Y yo creo que esa manera en la que lo plantea la autora de alguna forma creo que también es una postura política que tiene que ver con la idea de qué es lo que nos hace empatía, empatizar los vínculos. Porque cuando tú estás cerca de alguien que vive una desgracia o te toca en carne propia, cambia tu manera de verlo, ¿no? Y entonces, pero a veces ya no queremos vincularnos porque lo hemos normalizado. Entonces preferimos decir no, eso no me corresponde. Y es interesante que esta historia pase por alguien que se atreve a hacer un gesto de bondad y que debería ser natural, porque pues no sé, siento que si viviéramos en unas comunidades más pequeñas, quizás más sanas, pues todos cuidaríamos un poco a los hijos de todos, ¿no? O sea, no es natural que los niños tengan estas condiciones y no debería de ser. Pero como se supone que el sistema se hace cargo, pues entonces también todos los demás decimos, ay, pues ya, ¿no? Es eso, la empatía, pues es un ejercicio también de voluntad. Pero creo que lo primero es hablar de esas cosas, porque no se habla de eso. Que también esta obra El niño salvaje también nos va a transmitir un mensaje de esperanza, porque justamente este personaje se encarga, ¿no? O sea, de decir, hay que ayudar al menor, ¿no? De lo que está sufriendo, por lo que está atravesando. Sí, o sea, él va a vivir toda una crisis tremenda que le va a partir la vida a la mitad, pero al final creo que la esperanza o la es como no soltar, o sea, como este personaje que dice, claro que podemos cambiar el mundo. Eso es doloroso, ¿no? Porque él lo vive en un duelo personal, o sea, él lo vive porque ve todo lo que, todo es la producción de dolor, pero el hecho de que él haya decidido detenerse y ayudar a esta niña y involucrarse hasta un punto así muy extremo, es una forma de plantear la esperanza, porque mientras los seres humanos tengamos todavía esa posibilidad, ¿no? Y digamos, ok, sí, hoy tengo la posibilidad de me tengo y intento y hago, y hay ejemplos reales, o sea, el teatro nunca va a superar a o sea, la ficción no va a superar a la realidad nunca, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo porque a mí o sea, a mí me parece muy sorprendente las mujeres que les avientan comida a las personas migrantes, ¿no? En el sur. Y que ahora ya son toda una organización, pero esas mujeres empezaron con una intuición muy básica, de decir, aquí pasa la gente, muere de hambre, y no es gente que tenga dinero ni nada, o sea, hicieron un acto natural de decir, en lugar de hacer 1 kilo de arroz, voy a hacer 3. Y lanzan comida a la gente que va en los trenes, porque saben que tiene hambre. Es un impulso natural de bondad, ¿sabes? Y ahora ya esas mujeres son un ejemplo, creo que les han dado premios, o sea, ¿sabes? Y ya han hecho, son unas mujeres increíbles, una organización increíble, pero eso también es una postura política de la que habla el feminismo cuando habla de lo personal es político, ¿no? Y a veces ese impulso de bondad, ese impulso de generosidad, de empatía, se ha invisibilizado, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo de estas mujeres porque pienso que ellas dicen, hay alguien que tiene hambre, ¿cuál es mi herramienta? Yo puedo hacer más arroz, aunque no tengo mucho, y lo doy, ¿no? Y yo recuerdo que mi abuela, cuando estaban construyendo la línea del metro azul, o sea, hace muchos años, ella pues era una mujer que tampoco tenía muchos recursos y tenía muchos hijos y tal, y iba y compraba bolillos para los albañiles, ¿no?
¿Por qué? Porque pues todos deberíamos de poder tener un gesto de bondad cuando ves que alguien tiene hambre, o sea, no debería de ser de otra manera. Pero el sistema nos ha hecho creer que no, incluso nos juzga, ¿no? O sea, si tú haces eso es como qué locura, ¿por qué le dedicas tiempo a algo? Es la gran paradoja. Entonces, yo creo que también la obra en ese sentido es una denuncia clara, es una crítica y también es una manera de decir, yo, este personaje, me detuve y yo que ya sufrí todo este dolor, estoy seguro que tenemos que cambiar esto, pero la única manera de cambiarlo es visibilizarlo, es hablar de ello, involucrarnos, ¿no? Y cuéntanos un poco del reparto, el elenco, por quién está conformado. Pues tenemos dos superactores, la verdad. Miguel Romero, que hace el personaje de un hombre cualquiera, que es un actor así que tiene 30 años de experiencia en el teatro y es increíble. Realmente yo lo conozco desde hace mucho, pero cada día me sorprende más. Está haciendo un trabajo así espectacular. Y Merake Pradis, que es una actriz también que ya tiene una trayectoria larga. Es una actriz también increíble con mucha experiencia en teatro, en tele, bueno, sobre todo en, en teatro en cine. Y la verdad es que tenemos un equipo creativo increíble. O sea, está el elenco. También en la escenografía está Mauricio Asencio, que es un escenógrafo increíble que ha ganado premios por todas partes. La productora, que es Aleti Andrade, una productora también que ha trabajado en muchísimos montajes. Yerildi Bosch, que es la vestuarista, que también es súper reconocida, es una vestuarista que ha hecho ópera, teatro, cine, todo. El músico que se llama Aldo Max y que es un músico también con una larga trayectoria que mucho tiempo estuvo, bueno, es parte de los músicos de José, ¿no? Que es un grupo como de mi generación, que ha sido muy exitoso. O sea, realmente tenemos un equipo de creativos increíbles y bueno, en ese sentido yo creo que es un montaje con mucha calidad y que, bueno, empezando por el texto, que es un gran texto, ¿no? Y ya háblanos un poquito de tu trabajo en esta puesta en escena. Pues bueno, yo me dediqué a la dirección escénica y yo lo que he intentado en esta apuesta, o sea, mi punto de vista sobre el texto ha sido, sí, esto es una crítica, pero por otro lado yo quiero hablar del vínculo, ¿no? Y entonces van a poder ver, si ustedes leen el texto y ven el montaje, van a poder ver cómo el texto plantea una convención más narrada, ¿no? Una cosa más de narraturgia y yo decidí que el personaje del niño salvaje estuviera todo el tiempo en escena y eso es una apuesta de dirección escénica, porque para mí la presencia de ella tiene que ver con subrayar este asunto del vínculo, de cómo esa presencia cambia la vida de un hombre cualquiera y cómo es un texto que nos está hablando desde esta postura política de lo personal es político, ¿no? Y por otro lado, hemos trabajado sobre el tema de los objetos. Yo llevo mucho tiempo haciendo teatro que tiene muchas relaciones de diferentes tipos con los objetos. Y entonces para mí era importante mostrar esta idea de lo salvaje, no desde la idea de ver como en lo salvaje hay un concepto así también, lo que es normal y lo que es salvaje, diríamos, ¿no? Y yo creo que hay que cuestionarse porque en este mundo que es muy normal, es muy salvaje también, ¿no? Hace estas cosas tremendas. Entonces decidimos que a través de la relación de este personaje que hace Meraki, que representa al niño salvaje, mostrar la otra cara de este niño, ¿no? O sea, que juega, que explora, que está en el mundo, como cuando uno ve a un niño en la guerra, o sea, este niño amarrado, ¿cómo es, no? Las infancias tienen la gran, o sea, digo, dependiendo de su contexto y tal, pero sobre todo exploran y buscan en el mundo, ¿no? Aprender cosas. Entonces, a través de la relación de este personaje con los objetos, es que vamos dibujando su presencia en la obra y bueno, eso para mí es muy importante porque no van a ver como, van a ver así como una relación con los objetos particular, digamos, ¿no? ¿Cuándo van a estrenar esta puesta en escena y en dónde? Pues miren, estrenamos el 15 de junio. Vamos a estar de jueves a domingo, del 15 de junio al 9 de julio, en el Teatro El Granero Javier Rojas, que está en el Centro Cultural del Bosque, que son los teatros que están atrás del auditorio. Y bueno, los jueves el horario es a las 8, los viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Y les recuerdo que los jueves la entrada es de 30 pesos y que además son teatros que tienen los descuentos de
INAPAM para maestros y para alumnos. Y también hay promociones de gente de teatro, que si ustedes se meten a la página del INBA, pueden encontrar promociones. Y bueno, ahí estaremos de jueves a domingo, jueves y viernes 8, sábado 7, domingo 6, del 15 de junio al 9 de julio en el Teatro El Granero. ¿Y cuáles son sus redes sociales para conocer más sobre el niño salvaje? Estamos en Instagram como La Covacha Teatro y también en Facebook como La Covacha Teatro. La Covacha Teatro con V de vaca. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden comentar, nos pueden mandar mensajes. Seguramente estaremos dando algunas promociones y además se van a poder enterar de pues las cosas que estamos publicando ya en camino al estreno. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo por este tiempo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Bye. Igualmente, hasta luego, bye. Le agradecemos a Marcela Castillo por esta entrevista, directora de la puesta en escena El Niño Salvaje, que se va a estrenar el 15 de junio al 9 de julio. Recuerda que este tipo de obras es a las que les hace falta más difusión por el tema que tocan, que es muy importante para la sociedad. Regálanos un me gusta y no te olvides de compartir esta entrevista. Hasta la próxima. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Seattle Entertainment.